Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. You're welcome. Gracias, mis amados hermanos en todas las naciones. Israel Casa Integral. Estamos compartiendo este tiempo especial de Torá al instante entre todos los diferentes temas y programas que se originan desde esta casa de Israel Casa Integral para las Naciones, con todo amor, con toda modestia, con una manera muy pedagógica, con un lenguaje muy sencillo. Todos juntos estamos aprendiendo. Muy bien. Estoy muy contento y agradecido con Hashem por la receptividad que ha tenido el tema. Bueno, los temas normalmente todos son de su agrado y me encanta recibir sus mensajes, sus palabras, sus opiniones, sus testimonios. Todo esto es maravilloso. Además, sus muy buenas palabras. Eso es todavía más importante. No estamos para criticar, no estamos para juzgar, no estamos para ese tipo de cosas. Nosotros somos personas maduras, adultas, más que maduras y adultas, estamos en la Kadosh Torah. Y lo que nos identifica y nos da identidad, por supuesto, bueno, esa redundancia, lo que nos da identidad y valor agregado por demás, es que a nivel de nuestra Kadosh Torah tenemos que cuidar lo que decimos. Ahora tenemos que decirlo, lo que escribimos. Porque si lo que brota del corazón son circunstancias de mal hacer, lashon hara y cosas así, pues entonces tenemos que reconsiderarlo. Por lo demás, muchísimas gracias por sus muy buenos comentarios. Pero también a la vez no imaginé que el tema de los refranes, los dichos, los hebraísmos tuviesen tanto gusto entre ustedes. Así es que pues tuve que hacer la tarea de seguir investigando algunos dichos. Gracias por todos los que ustedes me enviaron y de ellos compartiré algunos justamente ahora. A quien tiene mucho, más le viene. En otras palabras, lo conocía este refrán como entre más tiene, más quiere, o al que tiene mucho, más le llega. Sí, exactamente. Cuanto más tiene, más quiere. Poderoso caballero es don dinero. Tanto tienes, tanto vales. Lo conocía como cuánto tienes, cuánto vales. A falta de pan, buenas son las tortas. A todo se acostumbra el hombre, menos a no comer. ¡Wow! Ese no lo conocía, la verdad. Es la primera vez, gracias a la persona que me lo envió. Muchísimas gracias. A buena hambre no hay pan duro. Excelente. Ave que vuela a la cazuela. Bueno, ave que vuela a la cazuela. Eso me hizo acordar inmediatamente aquí. Saludo a mi amado pastor Gabriel, que me dice, pastor sin panza no se le da confianza. Yo no sé si será un refrán o será un dicho, pero bueno, tienen mucha confianza conmigo, tienen mucha confianza. El hambre es muy mala consejera, eso es muy verídico. Recuerdo que mamá siempre decía esto, el hambre es muy mala consejera. No es oro todo lo que reluce, y lo conocíamos como no todo lo que brilla es oro. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cría fama y échate a dormir. De noche todos los gatos son pardos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dime con quién andas y te diré quién eres, también muy cercano. El hábito hace al monje, el hábito hace el monje. Dios los cría y ellos se juntan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, fíjate, ya lo habíamos mencionado. Al que madruga, Dios le ayuda, lo vimos ayer, vimos que no tenía nada que ver con el texto bíblico. El que guarda siempre tiene. El que no llora, no mama.
Más sabe más sabe el adversario por viejo que por adversario. Más vale mañana que fuerza. Poco a poco se llega antes. Vístame despacio que tengo prisa. A la pastora Pili le encanta este refrán. A veces queremos caminar tanto y tan aprisa que es mejor despacio y con buena letra. Bueno, muy bien. Son cuantos más los refranes que existen. Después de toda tempestad viene la calma. Dios aprieta, pero no ahoga. Muerto el perro, se acaba la rabia. No hay mal que por bien no venga. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Haz bien y no mires a quién. Cada cual en su casa y Adonai en la de todos. Ese está muy bonito. Cada cual en su casa y Adonai en la de todos. Cada loco con su tema. ¡Wow! ¿Cómo aplica esto? Cada loco con su tema, cada quien. Cada maestrillo tiene su librillo. Del árbol caído todos hacen leña. En todas partes cuecen habas. Que cada palo aguante su vela. Zapatero a su zapato. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Hay una lista inmensa y estoy seguro que todavía existirán miles y miles de refranes y estos dichos populares. Pero ¿por qué los resaltamos o por lo menos por qué los mencionamos? Porque como vimos ayer en nuestro programa inicial de Torá al Instante, el tema sobre el hebraísmo, nos dimos cuenta que estos refranes tienen validez y esencia en muchos casos, particularmente dentro de una cultura. Repito, probablemente estos de los que hemos mencionado tienen mucha cercanía en cuanto al contexto de nuestra cultura latinoamericana o hispanoamericana. Pero probablemente a nivel europeo o a nivel, no sé, en Corea, en el Japón o incluso aquí mismo en América, en los Estados Unidos, en esta cultura, probablemente muchos de ellos no apliquen tal cual como aplicarían, repito, en nuestras tierras en español. Ahora, de igual forma, el hebraísmo, y es el punto que necesitamos resaltar y al cual vamos definitivamente a trabajar, los hebraísmos igualmente obran con respecto al sentido propio del Medio Oriente, es decir, a la cultura hebrea. Y muchos de esos hebraísmos de la cultura hebrea, pues cuando no los comprendemos o cuando no entendemos el contexto cultural, histórico, demográfico, lingüístico, de familia, de asuntos espirituales incluso, pues difícilmente los podríamos comprender con claridad. Así es que vamos a hablar acerca de lo que es los modismos que expresan lo absoluto por lo relativo. Este es un tema muy extenso, la verdad. La Universidad de Israel, con quien tengo un vínculo como Israel Casa Integral, cuando solicito alguna información, ellos me envían unos textos extraordinarios, pero nunca me envían un texto de 2 o 3 páginas para leer. Normalmente me envían un PDF que trae consigo 200, 300 páginas, y en la medida en que puedo y alcanzo a tomarme un tiempo para la lectura, por supuesto, que no avanzo en el contenido, y por más que trato de hacer en el programa de Torá al Instante un avance, definitivamente nunca alcanzaré a desarrollarlo por completo. Aquí tengo un modelo de lo que ellos me han enviado. Atención a estos hebraísmos. Pueden ser realmente confusos y llevarnos a conclusiones equivocadas si se interpretan literalmente sin tener en cuenta lo que son los modismos hebreos. Vamos al ejemplo. Libro de Juan, vaya conmigo por favor, abra su Biblia. Estemos en el libro de Juan y vamos a tomar el capítulo 6 y el verso 27. Por favor, vamos al texto del libro de Juan, capítulo 6, verso 27. Pero, ¿les parece si leemos mejor el contexto? Siempre acostumbro realmente, aunque es bueno ser puntual en el texto, pero me gusta leer el contexto, 1, 2 versos antes o 3 si es necesario, para comprender mejor hacia dónde vamos. Vamos a leerlo desde el verso 25. Libro de Juan, capítulo 6, verso 25 dice, este es el texto en el que nos menciona Yeshua, el pan de vida. Preste mucha atención. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo,
De cierto, esta expresión de cierto, nos está diciendo en verdad. De cierto significa verdaderamente, es verdad. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ayer mencionábamos, a propósito, y perdónenme que haga esta pausa, algunos hermanos me escribieron, gracias, y me han solicitado que ahondemos un poco el tema con respecto a la versión internacional. Creo que podemos hacerlo. Permítanme, probablemente si al final del programa o mañana, en el transcurso de esta semana, lo prometo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando hice la mención, y la he hecho en 2 o 3 ocasiones respecto a la versión internacional, es una versión que a mucha gente le gusta y me dicen, pero pastor, es que la versión internacional tiene un texto en literatura español muy bonito, la manera de hablarlo es muy actual. Evidentemente estamos totalmente de acuerdo. Lo que es interesante aquí no es en este momento el contexto de la escritura en un lenguaje, digamos, de español relativamente moderno o actual. Aquí el punto es que hay una serie de versículos bíblicos que la versión internacional en su proceso de edición y sacar este modelo al público, se retiraron unos cuantos versículos bíblicos. Ayer hice mención de algunos más probablemente de los que verdaderamente son, por lo tanto quiero corregir eso. Probablemente no fueron tantos como los que mencioné, pero no importa si fueron 1, 2 o 3 o 1000. Lo importante aquí es que de qué manera y con qué carácter y desde qué punto un hombre puede tomarse la libertad de eliminar tan solo un punto o una coma de nuestra Biblia. Por favor. Es decir, que si retiraron un verso bíblico ya la situación es muy delicada, pero si retiraron 10 o 20 o los que hayan sido, es mucho más delicada aún. Y si se omite el nombre de Yeshua en algunos de esos textos, peor aún. Entonces no se trata de una versión que tenga una mejor transcripción del idioma actualizado, sino se trata de que en el momento en que se retiraron, se omitió el nombre de Yeshua o se eliminaron algunos versículos, la situación es muy extremadamente delicada. Por lo tanto, particularmente, lo repito, no acostumbro a hacer lectura con la versión internacional, que de hecho fue una de las Biblias que cuando empecé a leer me gustó muchísimo, tal como muchos de ustedes. Entonces necesitamos hacerle auditoría. Les prometo que lo voy a compartir. Vamos a mirar cuáles textos se omitieron, en qué áreas se omitió el nombre de Yeshua, y así tengamos todos tranquilidad y cada quien su discernimiento y su libre albedrío. Si le gusta mucho la versión internacional, mi amado hermano, yo no soy quien para decirle no lo siga haciendo o no la siga estudiando. Pero cuando te encuentres con la sorpresa de que anunciemos un versículo bíblico y tú abras tu Biblia y diga, ve, en esta Biblia no aparece, no está, ¿cómo así? Entonces ahí dirán, oye, ¿qué pasó aquí? Perdónenme, vamos con el punto. Me trajo a colación el tema, perdónenme, por lo que justamente acabo de leer. Dice, de cierto os digo que me buscáis. Estos fueron los textos que se les cambia a un lenguaje moderno. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Probablemente, en la versión internacional probablemente lo diga así. Probablemente, no la tengo aquí a mi mano. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que me buscan porque han comido, porque han visto las señales. No porque han visto las señales, sino porque han comido el pan y os has alimentado, satisfecho, probablemente os saciaste. Tenemos que revisarlo. Ahora, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Por esto señaló Adonai el Padre. Voy a volverlo a leer. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Adonai el Padre. Viene el verso 28,
El verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Hashem? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Adonai, que creáis en el que le ha enviado. Veamos entonces la claridad respecto a este hebraísmo. Juan capítulo 6, verso 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El evangelista recoge las palabras de Yeshua, donde éste se expresa con una prohibición absoluta, no trabajar por la comida que perece. Pero si este imperativo fuera tomado literalmente, todos nosotros deberíamos abandonar nuestros trabajos con los que nos ganamos el sustento diario, el pan de cada día. Esto entraría en contradicción directa con otros textos bíblicos que dicen, que nos exhortan a trabajar, como el libro de Efesios capítulo 4 verso 28 o segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, no trabajéis por la comida que perece, está usando un hebraísmo con el que pretende enfatizar lo más importante. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, por medio de una negación absoluta de lo menos importante. Una traducción por equivalencia dinámica que procura comunicar la idea original traduciría así: trabajad no solamente por la comida que perece, sino, lo segundo es más importante, no por ello debemos desechar lo primero. Entonces, miren qué interesante, hermanos. Esta expresión, trabajad no por la comida que perece, es, comillas, un refrán, es un dicho, dígalo conmigo, es un hebraísmo. Porque la comida que perece, pues la comida que perece es muchísima. Entonces, cuando trabajamos por la comida que perece, que se desperdicia, que se contamina, entonces él dice, no trabajen por esa comida. Es un dicho hebraico. Realmente él lo utiliza, según la explicación que estamos tomando, para indicarnos que realmente debemos trabajar por el pan. Él es, Yeshua HaMashiach, es el pan de vida. Que trabajemos por ese maná del cielo que Él nos envía. Que trabajemos por el pan, que en este caso también representa la palabra, que es la que nos da vida y nos da vida eterna. Nos da una vida íntegra, nos da una vida completa. Entonces, muy interesante. Esto me recuerda aquella historia, no solo del pan vivirá el hombre. Y permítame el paréntesis para el chiste de hoy. Recuerdan, lo he compartido en muchas ocasiones, cuando Yeshua caminaba con sus discípulos, entonces caminando por muchos de esos lugares, por Israel, en Galilea, por todos aquellos lugares, en Jerusalén. Entonces, al llegar a un cierto punto donde había una montaña, les dijo a sus discípulos, vamos a subir esta montaña. Cada uno de ustedes tome, por favor, una piedra, una roca, y subamos a la montaña. Y cada quien tomó una piedra, una roca, cada quien según su gusto, su fuerza, su deseo de tomar la piedra y subir esa montaña. Algunos tomaron una piedra mediana, otros una más grande, y hubo uno de los apóstoles, que probablemente usted ya sabe quién fue el que tomó la piedrita, una piedrita pequeña, y dijo, no, yo voy a poner a subir esta montaña, hombre, con una roca al hombro. No. Y tomó una roca pequeña. Cuando llegaron a la cima, entonces Yeshua les dijo, muy bien, mis amados discípulos, ahora esta roca, cada una de estas rocas se convertirá en pan. ¡Wow! Usted se imagina, los que subieron con una roca muy grande, pues tenían un pan tremendo, enorme pan. Pero el que subió con aquella roquita pequeña, una piedrita de río pequeña, pues se quedó con una porcioncita muy pequeña. Un poco más adelante y en otros días posteriores, Yeshua hizo la misma operación y les dijo, vamos ahora a subir esta montaña, cada quien, ya saben, cada quien tome una roca. Entonces esta vez todos se esforzaron por tomar una mucho más grande. Y aquel que llevaba la roquita pequeña creo que aprendió la lección y decidió llevar la más grande de todas. Fue el último en tardar para llegar a la cima de la montaña. Cuando están todos en la cima de la montaña,
esperaban la orden y Yeshua dijo, bueno, muy bien, mis amados discípulos, lancen esas rocas a rodar, que no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Entonces, primer modelo que vimos acá, muy interesante, Juan capítulo 6, verso 27. Existen muchos modismos que ponen un absoluto por relativo. Pues me envió Yeshua a bautizar, pues no me envió Yeshua a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Primer libro a Corintios, capítulo 1, verso 17. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Marcos 9:37. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Libro de Lucas, capítulo 14, verso 12. Dos modismos hebraicos de lo absoluto por lo relativo, muy importantes que deben ser tenidos en muy buena consideración, son los usados con los términos amar y aborrecer. Prestemos mucha atención a esto. Lucas recoge las palabras de Yeshua y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es Lucas capítulo 14, verso 26. El aborrecimiento aquí, esta palabra, el aborrecimiento u odio del que Yeshua habla, no se puede interpretar de manera literal. Tal vez usted se ha hecho esta pregunta muchas veces. Yo me he formulado esa pregunta en muchas ocasiones. ¿Cómo puede ser que el que no aborrece a padre y madre, hermanos, dice este texto, y aún nos dice que aborrecer hermanos, hermanas, mujer e hijos? Este aborrecimiento, entre comillas, odio, no es Yeshua quien nos está indicando de manera literal, repito, que se haga esta inflexión, pues es una expresión figurada que lo único que trata es de enfatizar la radicalidad y prioridad del seguimiento de Mashiach por medio de una negación absoluta. Voy a tratar de explicarlo. Porque aquí en esta palabra, aborrecer, viene de una palabra griega que es miseo, que significa aborrecer, odiar, detestar. Pero es un hebraísmo que trata de expresar la idea de un afecto de menor ardor o de algo menos prioritario. Claro, lo podemos entender de esta manera. Entonces, miren este hebraísmo tan importante en nuestro texto bíblico para el caso de Lucas, capítulo 14, verso 26. Estoy seguro que ustedes alguna vez se lo preguntaron, completamente seguro que ustedes alguna vez se lo preguntaron. ¿Por qué razón odiar, aborrecer a padre y madre? Pero la Biblia lo dice, papá, es que yo no vuelvo a casa y llevo ya 10, 20 años que no los veo y hablo con ustedes porque ahora soy creyente y la palabra me dice que debo aborrecer a padre y madre y a mis hermanos y a hermanas y todo. No, mi amado. Ese hebraísmo lo que está significando es que más que amarlos en la prioridad de tener una fuente directa para con ellos, es que no podemos colocarlos en primer lugar cuando tenemos nuestro corazón como creyentes o nuestro llamado al ministerio para servirle. Cuando nosotros estamos establecidos en el fundamento de la palabra, nuestra prioridad está en el servicio, en el ministerio, en la palabra, en nuestro amado Yeshua. Y esto, repito, literalmente no nos está indicando que los odiemos o los aborrezcamos, porque entonces el mandamiento quinto también nos dice, honra padre y madre, y estaríamos en una contraposición. Entonces, vean lo interesante, hermanos. Estamos hablando de un hebraísmo en el que se dice o nos está indicando
que más que amar a nuestros familiares, amigos y comunidad, nuestra prioridad está en el amor que tenemos para nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero no puedo tampoco amar a Yeshua HaMashiach si no tengo un verdadero amor por quienes me rodean, por mis prójimos, por mis próximos. Por favor. Esto me trae a colación una palabra que dice, permítame la localizo, déme un momento y la localizo, por favor. Esta palabra recuerda inmediatamente a mi padre. Dice la palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos. Veámosla un momento. Mateo capítulo 8, verso 22. Mateo capítulo 8, verso 22. ¿Y por qué trae a colación? Yo voy compartiendo y vienen a mi corazón ciertas experiencias de la vida y quiero compartirlas. Vamos a leer el contexto de este momento. Los que quieren seguir a Mashiach. Estoy en el capítulo 8 y en el verso 18. Vaya conmigo al texto, léalo conmigo. Viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua le dijo, las zorras, esta expresión las zorras, ese hebraísmo aquí, las zorras, está hablando de Roma. No estamos hablando en el contexto de las zorras físicamente, es un hebraísmo como tal. Las zorras tienen guaridas. Roma tiene sus propios monumentos, castillos, palacios. Y las aves del cielo, sus nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Adón, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Presten atención, por favor, a este texto tan impresionante. Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hebraísmo es impresionante y necesitamos hacerle auditoría. Porque yo recuerdo, mis amados hermanos, y lo traje a colación y viene a mi memoria una experiencia hermosa, paternal. Hablo con mi padre, mi papá. Yo recuerdo de muy niño, sobre unos 12 o 13 años, caminar con papi. Íbamos por algún lugar, íbamos caminando, íbamos conversando. Y yo no sé sobre qué tema trataríamos, pero de pronto mi padre me dijo, ¿qué significará esa frase que dice en la Biblia? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo pues me quedé mirando a papi y le dije, I don't know. Perdón, no le dije en inglés. Le dije, papito, no sé, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Pasaron muchos años. Y cuando el Eterno nos permitió venir a la palabra y leer estos textos y empezar a comprender estos textos, entonces viene esa chispa de revelación de la palabra para entender que hoy cientos de miles de gentes en todo el planeta están vivos, caminan, respiran, pero sin embargo están muertos. No entiendo, pastor. No tienen vida. Es decir, su estilo de vida es respirar, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. No hay vida en ellos. Pareciera ser que el espíritu de vida no está presente. Su intención solamente es el trabajo, el dinero, la posición, las riquezas, la fama, el prestigio, el gozo, el egoísmo, el deleite, los placeres. Pero sin embargo, no tienen vida. Es decir, están muertos en vida. Porque la única manera de tener una vida verdaderamente en vida, hablando de la vida, está en Mashiach. Cuando nosotros venimos a la palabra, salimos de esa oscuridad y caminamos a la luz. Ahora somos luz. Ahora somos los faros de luz. Amén. Ahora puedo comprender que en este hebraísmo,
deja que los muertos entierren a sus muertos, está haciendo referencia precisamente a esta situación. Quienes aún respiran y caminan y ven lo que tienen que ver en medio de la luz y están en oscuridad, están muertos, muertos en vida. ¿Cuándo pueden tener verdadera vida? Cuando reciben a Mashiach, cuando reconocen a Mashiach y cuando entendemos la importancia de la Kadosh Torah. Así es que muy interesante, hermanos, porque repito, estos hebraísmos nos dan a entender o nos permiten ver con mayor claridad lo que realmente está pasando en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Muy bien, continuemos. Vamos a ir a esta misma situación que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el verso 13. Están tomando nota, ¿verdad? Libro de Romanos, capítulo 9, verso 13, dice Pablo en este texto, el Rabí Shaul dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Traducir literalmente este texto no solo evoca una imagen equivocada del propósito original del autor y tergiversa la naturaleza de Adonai de amor que revela en las Escrituras. Cuando uno conoce la historia de Esaú, puede ver que Adonai hizo provisión para él. Incluso recibió la verajá de parte de Hashem, a un no menor grado de la que hizo o tuvo para con Jacob, como lo vimos en el libro de Bereshit, capítulo 27, versos 36. Y la promesa de su descendencia sería librada de la servidumbre, como lo vemos en el libro de Bereshit, capítulo 27, verso 40. Y que las posteriores generaciones podrían volverse a unir a verdaderos adoradores del único Adonai verdadero. Deuteronomio 23:7. Entonces, ¿realmente aborreció Adonai a Esaú? Obviamente, la respuesta es no. Entonces, esta expresión tan interesante que vemos aquí, amé a Jacob, mas aborrecí a Esaú, literalmente no es lo que el texto hebraico o el hebraísmo nos quiere significar. Me parece que sería interesante, hermanos, perdónenme que me tome un tiempo en este momento, y vayamos al libro de Bereshit, Génesis, y hagamos la lectura para comprender mejor lo que el texto nos está indicando. Tengo que estudiar y de hecho les dejo como tarea, por favor, tome nota en la tarea, el Tectus Receptus. Esta mañana sucedió una experiencia muy linda tomándonos aquí en casa, en la mesa del comedor, un café y preparando mi tema. Entonces vino mi hijo Sebastián, Joan Sebastián. Ustedes saben, Joan Sebastián es un pastor que ha estudiado muy bien el griego, el hebreo, que tiene un amor apasionante por el estudio en teología. Es muy lindo y tiene sus grandes ventajas y pues por supuesto tiene también sus desventajas. Porque sentarse a la mesa con Sebastián a tratar temas de carácter teológico es una situación muy seria, muy seria, muy seria. Así es que le hice una pregunta y le dije, Cevitas, cuéntame, papá, cómo tú ves el tema de la interpolación. Entonces me dijo, estás trabajando un tema muy interesante, permíteme te explico. Y con la manera tan rústica como es mi hijo, había una caja de cartón sobre la mesa, tomó la caja de cartón, abrió la caja de cartón, arrancó una porción de la caja de cartón. Mañana les enseño la porción. Y entonces en su caja de cartón entró a hablarme desde la historia, años antes de la vida de Yeshua, hablarme del tema de los textos bíblicos en los diferentes hebraicos y en los masoréticos, y entonces vino acá y vino el Vaticano y en Roma y el imperio y el concilio y esto y lo otro, y me hizo un giro impresionante en el texto que me dejó, wow. Entonces le dije, no, tengo que invitarte al programa para que tú sí nos des una enseñanza mucho más avanzada. Qué lindo, qué hermoso poder disfrutar de estos momentos tan especiales. Entonces me dijo, mira papi, te recomiendo algo. Como es un tema tan interesante, y no te lo voy a explicar todo en este momento, pero con lo que ya te indiqué creo que es suficiente. Tiene las fechas, los datos, la precisión, el imperio, el momento, la historia.
Pero me dijo, te dejo una tarea, mira el Textus Receptus, averigua sobre los textos recibidos en español, digámoslo así, Textus Receptus. Así es que les dejo la tarea. Yo ya hice parte de mi tarea, ya fui a Textus Receptus y estoy leyendo sobre el tema. Pero eso también nos lleva a concluir que el tema que estamos tratando es mucho más allá de lo que apenas estamos mencionando. Vamos a ir al libro de Bereshit, capítulo 27, verso 36, para comprender este hebraísmo. Dice la palabra, leámoslo en el contexto desde el verso 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargada exclamación y dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Verso 35, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Verso 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no me has guardado bendición para mí? Vean qué interesante. Entonces, esto es 36, vamos a leerlo hasta el 39. Entonces, verso 37, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo he puesto por señor tuyo, le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces, esta promesa que estamos viendo acá de la descendencia será liberada de la servidumbre. Bereshit capítulo 27, el verso 40 inmediatamente lo dice. Y por la espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Vemos, mis amados hermanos, entonces que no se trata de que Jacob haya aborrecido a Esaú. Isaac haya aborrecido a Esaú y haya amado a Jacob. Las bendiciones fueron dadas. Una tiene una bendición profética celestial y la otra tiene una bendición también profética un poco más de carácter terrenal. Hay una diferencia entre la bendición del uno y la bendición del otro. Vamos a hacer nuestra última antes de ir a nuestra pausa. Dice entonces, para que nos quede claro este concepto que estamos viendo, veamos un ejemplo bíblico muy interesante. Génesis capítulo 29, estamos justo aquí en Bereshit capítulo 29, verso 30, dice sobre Jacob, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. El adverbio comparativo, más que, indica que Lea era amada, pero Raquel lo era más que Lea. Sin embargo, justo el siguiente versículo afirma que vio el Señor que Lea era aborrecida. ¿Se da cuenta? Un texto dice que Raquel era amada menos y el siguiente que era aborrecida. Este tipo de lenguaje hebraico que hace uso de estos contrastes aparentemente exagerados eran una técnica muy común para enseñar y fue usada por los escritores bíblicos hebreos. Vean qué interesante. Vamos a hacer la lectura para ver dónde está este punto. Bereshit, Génesis capítulo 29, y vamos a tomar el verso 31 y 32. Y vio Adonai que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Adonai mi aflicción, ahora por lo tanto me amará mi marido. Interesante.
Entonces, cuando nosotros leemos los textos bíblicos, recuerden que lo hemos enseñado en tantas ocasiones aquí en Torah al Instante y en Israel Casa Integral en todos los espacios. Mis amados hermanos, la lectura bíblica es un evento tan extraordinariamente importante que debemos hacerle comprensión de lectura. No se trata de que leas, hermanos. Es que en muchas ocasiones les decimos a los hermanos, hermano, por favor, usted puede continuar con la lectura. Sí, cómo no. Entonces concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó a Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto llamó su nombre Leví. Hermano, ¿cuál fue el nombre del segundo hijo después de Rubén? No sé. Es que, ¿dónde dice eso? Hermano, lo acaba de leer. No me di cuenta. ¿Me están captando? Entonces, nosotros lastimosamente leemos pensando que pronunciar palabras es lo que pareciera ser lectura. Pero ya hicimos un programa hace unos 2 meses por lo menos, en los que mencioné la importancia del punto, la coma, los 2 puntos, las comillas, el paréntesis, los signos de admiración. Todo esto en el conjunto de nuestra lectura bíblica, toraica, hebraica, nos establece con rigor el sentido y el valor de lo que estamos leyendo. Por eso es tan importante, hermanos, que hagamos la comprensión de lectura. Y al hacer comprensión de lectura, entonces, leo el texto y lo repito para que nos quede claro lo que mencionamos. El modelo que encontramos en Bereshit capítulo 29, verso 30, se dice sobre Jacob. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Observen, cuando dice y la amó más que a Lea, significa que a Lea también la amaba, obviamente. El adverbio comparativo más que indica que Lea era amada, pero Raquel lo era más que Lea. Sin embargo, justo el siguiente versículo afirma, abre comillas, vio Adonai que Lea era aborrecida. ¿Se da cuenta? Un texto dice que Raquel era amada menos y el siguiente dice que era aborrecida. Este tipo de lenguaje que se hace uso de contrastes tan exagerados era una técnica muy común para enseñar y fue usada por los escritores hebraicos en su tiempo. Entonces, vean mis amados hermanos, cuán interesante es estudiar el contexto de lo que son los hebraísmos, porque muchos de estos hebraísmos que hemos estudiado y leído en tantas ocasiones, como que al leerlos sin comprender de que se trata de un dicho, un refrán popular hebraico, entonces no podemos, repito, en nuestros tiempos y en nuestra cultura, entender ese hebraísmo de la cultura y del tiempo de nuestro pueblo hebreo. Vamos a nuestra pausa, hermanos, y ya en unos segundos continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de esta programación de Israel Casa Integral. Israel Casa Integral, nos ocupamos de la enseñanza de una manera pedagógica, de un lenguaje muy sencillo, para que todos podamos comprender. Gracias a quienes permanentemente se inscriben a través de Israel Casa Integral en los módulos de estudio en Torah. Estos módulos son una puerta abierta, hermanos. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros hubiésemos querido hace 7, 8, 10 años haber encontrado la oportunidad de que alguien se tomara el tiempo y nos enseñara qué es Torah, qué son sus ordenanzas, cuál es la importancia de este proceso de transición del contexto del nivel 2 al contexto de la Torah? ¿Cuánto hubiésemos querido en otros tiempos que alguien nos diera esta información y nos preparara y nos capacitara? Pues bien, mis amados hermanos, aquí está disponible totalmente de manera gratuita
El precio que hay que pagar, pastor, ¿es gratuita o hay que pagar? Es gratuita, pero tienes que pagar un precio. ¿Cuál precio? Tu responsabilidad, tu deseo de aprender, tu deseo de participar, tu voluntad de querer aprender cada día más con respecto al estudio de Torah. Te inscribes, tu nombre, tu lugar de residencia, no necesito dirección puntual, solo estoy ubicado en Colombia, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en Quito, en Guayaquil, en Lima, en Chile, en Argentina. Ubicación. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos llevar un registro pedagógico de nuestros alumnos, discípulos en las naciones. Una vez terminas de preparar cada uno de tus módulos y vas promoviéndote en un módulo más, un módulo más, un módulo más, te haremos llegar las respectivas certificaciones de la asistencia a tus enseñanzas. Algo muy importante que debemos todos tener presente. Muy bien, mis amados, vamos a continuar con el tema de nuestros hebraísmos y este tema de los hebraísmos para comprender mejor la lectura de lo que muchas veces hemos leído y a veces pareciera ser que como que leemos y no tiene como cierto sentido. Aborrecer a padre y madre. Pero ¿cómo la Biblia puede decir esto? Enterrar a sus muertos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿cómo es esto? Hebraísmos muy típicos, muy interesantes. Vamos a ver un tipo de hebraísmo que tiene que ver con lo relativo por lo absoluto. Y hay un ejemplo maravilloso. Este tipo de hebraísmo es muy similar al que acabamos de mencionar, pero de manera invertida. Es decir, consiste en usar un lenguaje débil o relativo para expresar una acción fuerte. Vamos a ir al libro de Lucas, amados hermanos, en el libro de Lucas, y abra por favor su texto en el capítulo 18. Vaya conmigo a la lectura. Atención. En este título del capítulo 18, verso 9, nos aparece una enseñanza extraordinaria. La parábola del fariseo y el publicano. Usted inmediatamente toma nota, fariseo y publicano, busca en su diccionario qué es un fariseo, quién es un fariseo, quién es un publicano, qué significa, porque vamos a leer una parábola de un fariseo y un publicano, y no sé quién es un fariseo ni quién es un publicano, pues, entonces, ¿qué vamos a leer? De esto se trata, estudiar la palabra. Cada palabra debemos entender su significado, su contexto. Y lo menciono porque, entre otras cosas, recuerdo que de niño, mis queridos padres, les escuchaba en ocasiones decir, es que es un fariseo, ese es un fariseo, tengan cuidado que ese es un fariseo. Lejos de niño estaría en pensar siquiera a qué se refería mi papá y mi mamá por alguna situación de sus vidas, de sus asuntos personales, de sus negocios, sus cosas. Lejos estaba de niño de pensar qué es un fariseo. Vamos a ver con la lectura de hoy de este texto si podemos concluir un poco más quién es un fariseo y quién es un publicano. Léalo conmigo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, verso 9. Dice así: a unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Preste mucha atención porque aquí ya nos está diciendo todo. Gente que se aprecia a sí mismo y se valora y se exalta y se enseñorean de sí mismo y menosprecian a otros. ¿Y tú de qué familia eres? ¿Y de qué país eres? Por favor, fariseos y publicanos. Dos hombres subieron al templo a orar. Vamos a entender que uno es un fariseo, el otro es un publicano, van en una misma dirección y con un mismo propósito. ¿Cuál? Orar. Cosa que todo el pueblo de Israel permanentemente hacía, ir al templo a orar. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Hashem, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Adonai, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Este antes que el otro nos da una respuesta extraordinaria. Vaya leyendo conmigo y por favor preste atención y hacemos comprensión de lectura. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me tomaré el tiempo, amado hermano, porque es muy clara la historia. Si seguimos la puntuación, puntos, coma, punto y coma, entonces lo comprenderemos mejor. Lo voy a leer a partir del verso 13. Para repetir esta historia. Ya vimos que el fariseo se elogiaba, se veía como un hombre justo, se comparaba con otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Adonai, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes, subraye por favor, antes que el otro. Es decir, los dos fueron justificados, pero uno fue justificado primero que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hace unos meses, o probablemente el año anterior, realmente no tengo las fechas muy exactas, pero les recomiendo, mis amados hermanos, que por favor aquí en Israel Casa Integral, a través de Torah al Instante, vaya a nuestro programa y busque la enseñanza respecto de lo que es una parábola, un símil, una comparación, una prosa, un poema, un verso. Todos estos puntos que se utilizan, incluso un cuento, una analogía, todos esos términos literarios, por supuesto, los explicamos, porque todos estos modelos literarios los tenemos en la Biblia. Entonces, cuando se nos habla de una parábola, tenemos que saber qué es una parábola. Y una parábola de un fariseo y de un publicano debe tener entonces una historia, y dentro de esa historia un acontecimiento, y dentro de ese acontecimiento un resultado, y dentro de ese resultado una enseñanza. Y creo que la enseñanza aquí está muy clara para nosotros. Entonces leamos el contexto del hebraísmo en este texto. Lucas capítulo 18, a partir del verso 9 hasta el verso 14, nos dice que esta parábola del fariseo y el publicano nos deja una moraleja. Jesús habla de la actitud del publicano, mientras que condena la actitud hipócrita del fariseo. Sin embargo, el verso 14 dice así: Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo que antes que el otro? ¿Acaso el fariseo fue justificado? No, pues el texto no apunta en esa dirección. Sin embargo, si interpretamos el texto literalmente, llegaríamos a la conclusión de que el fariseo fue justificado un poco antes que el publicano, por lo que la diferencia entre el uno y el otro es meramente una cuestión de tiempo. Pero no era lo que Yeshua quería transmitir. Yeshua quiso enseñar que el fariseo no fue justificado de ninguna manera, mientras que el publicano sí alcanzó esta gracia. Yeshua usa entonces un lenguaje relativo, antes que, para enseñar una verdad absoluta. Antes de que el fariseo pueda ser justificado, ya fue justificado. Entonces, veamos, amados hermanos, en esta lectura de esta parábola, cuán importante antes como un hebraísmo, porque haciendo la lectura como la hice y como la presenté, nos da a entender el antes, que entonces también el fariseo fue justificado. Pero en el hebraísmo ese antes no tiene la función que entendemos hoy. Es decir, que el hipócrita, el presumido, el egocéntrico,
no tenía esa gracia ni ese favor que Hashem entregó para el publicano. ¿Qué resalta entonces el texto? Humildad. Dígalo conmigo, mis amados hermanos, humildad, humildad, humildad. Así es que ya en este orden de ideas, vamos a dejar esta jornada hasta este punto y hasta esta hora. Espero, mis amados hermanos, que el tema esté siendo cada vez más de su interés y en especial dejarles en sus corazones este deseo maravilloso de estar cada día aprendiendo un poco más. Y voy a cerrar con este dicho popular. No sé si refrán, no sé si hebraísmo, no sé si cultura, pero suena muy bien decir: a la cama no te irás sin que aprendas algo más. Así es que, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Torá al Instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saludo, me despido, deseándoles lo mejor en este nuevo día, en este nuevo comienzo, llenos de la gracia y el favor de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Hasta entonces, mis amados, bendiciones, Boker Tov, muy buen día. Shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.